Aléjense de las ciudades, esperen a que caiga el sol y luego, en una noche despejada, miren hacia el cielo. Y ahí podrán contemplar con sus propios ojos una de las estructuras más grandes del universo, una galaxia, la nuestra. Y aunque es solo una entre miles de millones que pueblan el universo, hoy nos vamos a enfocar exclusivamente en ella, la Vía Láctea. Y es extraño pensar que ningún ser humano ha contemplado jamás esta galaxia en su totalidad con sus propios ojos. Cualquier imagen que veas de ella son solo interpretaciones de artistas, reconstrucciones hechas a partir de datos recopilados desde donde estamos, a unos 27.000 años luz del centro. Así, al observarla desde el interior, siempre atacándola visualmente, desde el borde, la Vía Láctea se nos aparece en forma de esa vena blanquecina de donde se origina miles de millones de estrellas en su disco, y que, al estar demasiado lejos para ser vistas claramente a simple vista, forman juntas una franja lechosa y difusa que cruza el cielo de lado a lado. Nuestros telescopios modernos y simulaciones nos ofrecen una vista espléndida de este huracán galáctico. Al observar y estudiar el comportamiento de las estrellas y las nubes de gas interestelar que se mueven allí, hemos podido deducir la forma y reconstruir parte de la historia de esta estructura de tamaño descomunal. Ahora sabemos que las 200 a 400 mil millones de estrellas están distribuidas en ese disco. Tiene un diámetro de 100.000 años luz y un grosor de 1000. Dicho de otra manera, para que se te quede grabada la idea de su inmensidad, piensa que, incluso viajando a la velocidad de la luz, te tomaría 1000 siglos cruzar de un extremo a otro ese disco que es 100 veces más ancho que grueso. De hecho, si la distancia que separa nuestra estrella de la órbita de Neptuno se redujera al punto de caber en el volumen de una canica grande. Así, en proporción, la Vía Láctea tendría dimensiones similares a Europa. Sí, es grande. En realidad, nuestra galaxia es tan vasta que todas las estrellas que podemos distinguir a simple vista caben en esta pequeña esfera. Una región de 1000 años, luz de radio, que es solo una diminuta parte de un conjunto que, en la balanza, pesa como mínimo. Y como mínimo, 600.000 millones de veces más pesada que nuestro Sol. Parecida, en muchos aspectos, a una galaxia espiral barrada, se piensa que la Vía Láctea tiene 4 brazos apretados que se enrollan en sentido contrario a la rotación alrededor de un bulbo galáctico de aproximadamente 10.000 años luz, y en el cual se encuentra una región extremadamente densa, donde se concentra cerca del 5% de la masa visible de nuestra galaxia. En apenas el 0.04% de su volumen, en el núcleo hay un agujero negro supermasivo, con la masa de 4.5 millones de soles, y alrededor, en un radio de 3 años luz, probablemente existen unos 20.000 agujeros negros estelares. También se encuentra ahí una concentración particularmente alta de estrellas viejas, que habrían sido capturadas durante fusiones menores con otras galaxias, pero también atraídas desde el disco por la masa monumental de la región central, que actúa como un pozo gravitacional. Y dado que dentro de las regiones centrales, la masa combinada de estas estrellas excede varias decenas de millones de masas solares, se piensa que su presencia revela los secretos de un pasado que fue, por fases, extremadamente agitado. Además, nuestra galaxia tuvo periodos de intensa formación estelar, causando la explosión de cientos de miles de estrellas en supernovas. Y en esa región central, más o menos donde, en el pasado, estrellas gigantes escupieron el infierno, hay un disco de 8.000 años luz de diámetro que gira 3 veces más rápido que la materia cercana. También hay regiones donde reinan condiciones infernales, donde la temperatura del medio interestelar, compuesto de restos de supernova, gas caliente bajo presión de polvo y nubes moleculares, puede acercarse a los 10 millones de grados. A pesar de todo, aquí, las nubes moleculares, continuamente agitadas y turbulentas, no son capaces de dar origen a nuevas estrellas, que, en general, se forman exclusivamente en el disco galáctico. Dentro de los brazos espirales, donde residen nubes de gas y polvo lo suficientemente frías y densas como para colapsar sobre sí mismas y encender soles. Aunque el bulbo y los brazos son estructuras enormes, se han hallado algunos que pueden envolver todo el disco galáctico. Es el halo galáctico que, extendiéndose hasta 260.000 años luz desde el centro, y quizás incluso más allá, posee dimensiones que desafían la comprensión. Esta burbuja en el bulbo contiene materia visible e invisible y pesa casi lo mismo que la Vía Láctea.
Ahí se encuentran, en gran número pero extremadamente dispersas, prácticamente tantas estrellas como en el disco galáctico. Estas estrellas, generalmente antiguas, a diferencia de las del disco, evolucionan en trayectorias desordenadas. A pesar de todo, aquí también prácticamente no nace ninguna estrella, porque el gas que se encuentra es demasiado caliente y disperso como para poder concentrarse. En este halo hay unos 150 cúmulos globulares, agrupaciones muy densas, donde cientos de miles de estrellas se distribuyen en esferas de 20 a cientos de años luz de radio. Recientemente, en este halo, se han hallado especies de corrientes estelares como el anillo de Monoceros. Un filamento complejo con 100 millones de masas solares rodea la Vía Láctea por unos 200.000 años luz. Se piensa que estas corrientes estelares, estas inmensas estelas, deben ser los vestigios de colisiones y fusiones galácticas pasadas, restos de cúmulos de estrellas destrozados. Así, la materia del halo difuso estaría en su mayoría constituida por nubes de gas arrancadas de galaxias enanas canibalizadas. Eso fue hace varios miles de millones de años. Y esas son esas dos manchas, las nubes de Magallanes, la pequeña y la grande, que, aunque juntas solo representan alrededor del 2% de la masa de la Vía Láctea, juegan un papel preponderante en la distribución de estas corrientes. Visibles únicamente desde el hemisferio sur, hasta mediados del siglo XX eran las dos únicas pequeñas galaxias satélites conocidas de nuestra Vía Láctea. Hoy en día se cuentan alrededor de 50. La mayoría de estas galaxias enanas no se ven a simple vista porque son miles de millones de veces menos luminosas y mucho más pequeñas que la nuestra. Así, mientras que la gran nube de Magallanes tiene una extensión máxima de aproximadamente 15.000 años luz y contiene varios cientos de millones de estrellas. Las galaxias enanas más pequeñas pueden tener solo miles de estrellas en un espacio de hasta 100 años luz. De hecho, estas galaxias son tan pequeñas que podrían atravesar nuestro disco sin prácticamente perturbarlo. En realidad, en el pasado, muchas de ellas ya lo han hecho, porque la influencia gravitacional de la Vía Láctea a lo largo de su historia ha hecho que devore a muchos de sus pequeños compañeros. Entonces, estas pequeñas galaxias satélite son, de alguna manera, sobrevivientes de los restos de galaxias más grandes que ya han desaparecido. Por eso se piensa que los estallidos, formaciones estelares que ocurrieron en la Vía Láctea, tienen su origen en las trayectorias de vida y casi muerte. Pequeñas galaxias que, al atravesar el disco, vinieron a perturbar las nubes y a desencadenar una impresionante oleada de encendido de nuevas estrellas. Dicho de otra manera, hubo un tiempo en que, debido a esas colisiones y fusiones repetidas, el cielo de nuestra Vía Láctea era extraordinariamente más brillante de lo que es hoy en día. De hecho, aunque en menor medida que antes, todavía seguimos absorbiendo algunas de nuestras galaxias satélite enanas. En resumen, habitamos una caníbal que, a lo largo de su larga existencia, habría absorbido cientos de galaxias de pequeño tamaño. Y las huellas de esta historia aún siguen inscritas en el cielo. Así, el estudio del movimiento de 7 millones de estrellas permitió descubrir que 30.000 de ellas pertenecen a una población estelar muy distinta y se desplazan en trayectorias opuestas a las de la mayoría de las otras estrellas de nuestra galaxia, y si las hallamos evolucionando de algún modo contra la corriente. Es que esas estrellas formaban parte en el pasado de una galaxia desaparecida, de la cual fueron arrancadas. La próxima vez que levanten la vista hacia las nubes de Magallanes, que están a 160.000 años luz de nosotros, tómense unos segundos para detenerse. Consideren que esas dos galaxias satélite, unidas por un puente de gas y estrellas, vienen hacia nosotros desde entonces, cascadas de materia estelar, cuya masa se estima en varias decenas de millones de veces la de nuestro Sol. Y esa corriente, llamada magallánica, compuesta principalmente de gas, les es arrancada por la fuerza de las mareas. De nuestra Vía Láctea se extiende a nuestro alrededor en un arco de círculo de 600.000 años, luz de longitud. Y lo más loco de todo esto, quizás sea haber descubierto hace apenas una década la presencia a ambos lados del bulbo galáctico, de dos gigantescas burbujas de casi 25.000 años luz de diámetro cada una. Las burbujas de Fermi son fuentes de intensas emisiones electromagnéticas invisibles al ojo humano. Y si estas radiaciones gamma, X y de radio pudieran ser percibidas por nuestros ojos, las veríamos cubrir más de la mitad del cielo del hemisferio sur. Expulsadas en ambos lados del plano galáctico, probablemente obtienen
proviene de la liberación de una enorme cantidad de energía. Hace unos 6 millones de años, el agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea empezó a devorar grandes cantidades de materia. Los flujos de partículas giratorias, al calentarse y acelerarse, habrían formado un campo magnético intenso y chorros bipolares que se extienden por casi 20.000 años luz en ambos lados del bulbo. Se cree que para formar estas burbujas, el núcleo galáctico debió estar activo casi 2 millones de años. Incluso hoy en día, las huellas de esta exuberante actividad que ionizó todo el espacio a su paso son visibles en el cielo con nuestros telescopios. En las corrientes de Magallanes, a casi 200.000 años luz del centro, se observan zonas muy perturbadas por estas colosales erupciones galácticas. Y personalmente me parece muy genial saber que el núcleo de nuestra galaxia experimentó erupciones violentas hace 6 millones de años. Eso indica que nuestros antiguos ancestros homínidos vieron el corazón de nuestra galaxia en los cielos de su tiempo, volverse activo y transformarse momentáneamente en algo casi extraño. Y solo por el simple placer de la especulación, aquí está en imagen el cielo de esa época visto desde allí, una hipotética exoplaneta girando alrededor de una estrella ubicada en la gran nube de Magallanes. Y si después de este viaje todas esas dimensiones vertiginosas no te han mareado un poco, entonces siéntate y espera. 240 millones de años. Al moverte a 220 kilómetros por segundo alrededor del centro galáctico, regresarás casi al mismo lugar en la Vía Láctea. A inicios del siglo pasado, esta galaxia era la única conocida en el universo. Actualmente, es difícil estimar su cantidad, ya que están en todo el universo. Y eso, sin importar la dirección en la que miremos. En el próximo episodio exploraremos el bestiario alucinante de las formas de estos monstruos espaciales. Mientras tanto, si el Sol fuera del tamaño de un glóbulo blanco, la Vía Láctea tendría el tamaño de Europa. Esa es una buena razón para cerrar este episodio con un fundido a blanco.